Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga a cada una de las personas que vean y compartan esta predicación para que este mensaje de salvación llegue hacia las personas que lo necesitan. En esta oportunidad iniciamos un estudio sobre lo que fue el Evangelio de Cristo. Este estudio se desarrollará en varias predicaciones para que nosotros tengamos una mejor claridad y conozcamos más al detalle en qué consiste el Evangelio de Cristo. Y es así como que en esta oportunidad vamos a iniciar con la primera predicación, la cual la hemos titulado Los misterios de la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo Jesús, que está relacionada con lo que es su pasión, muerte y resurrección. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los invito para que nos vayamos al Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Y dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a la congregación de Israel, diciendo: En el 10 del mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, que significa ofrecer y sacrificar. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal, y en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Bien, hemos leído la palabra del Señor y podemos ver que Él se manifiesta y dice que es
de actividad que se ha realizado es la Pascua de Jehová. Para que nosotros podamos entender mejor este estudio, es necesario que conozcamos a quienes se les está refiriendo la Sagrada Escritura cuando dice hebreos, israelitas y judíos, porque son términos que tienden a confundir. Pero después de esta predicación yo espero y deseo que quede claro esos tres términos. Hebreos se refiere a las generaciones y descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes formaron la nación de Israel en Egipto. Israelitas. La Biblia utiliza el término de israelitas para referirse a los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel cuando Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Dios en donde combatieron durante toda una noche y al final cuando el ángel se quería retirar, Jacob le dijo, no te dejo ir hasta que me des tu bendición. Y en ese entonces, cuando el ángel le dice, ¿y cómo te llamas? Y él le dijo que Jacob. Entonces el ángel le manifestó que a partir de ese momento ya no se iba a llamar Jacob, sino que se iba a llamar Israel. Y es de ahí donde viene la descendencia. Judíos. La Biblia se refiere al término judíos para referirse a los descendientes de la tribu de Judá. A continuación vamos a hacer un análisis de lo que fue la lectura que acabamos de hacer y los acontecimientos que están estrechamente relacionados en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No son eventos aislados, sino que los eventos que sucedieron en aquel entonces en el pueblo de Israel están estrechamente relacionados con los eventos que vivió Cristo Jesús y los vamos a ver a continuación. Jehová dio instrucciones que se hicieran cada familia de un cordero el día 10 de cada mes. Si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, en esa misma fecha fue que Jesucristo hizo su ingreso a lo que es Jerusalén montado en un burrito. Entonces son dos eventos relacionados. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, la gente lo reconoce como el Hijo de Dios por todos los milagros que había hecho. Pero también es importante aclarar que así también como Cristo entró victorioso en esa entrada triunfal que hizo en Jerusalén, también le estaba haciendo una entrega personal, se estaba entregando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando entra a Jerusalén, porque él sabía todo lo que él iba a pasar. Si nosotros recordamos qué fue lo que pasó cuando Jesucristo se le acercó a Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está haciendo una relación él con el Cordero que sacrificaron en la época de Egipto. También dio instrucciones Jehová que el animal debería ser sin defectos. Cristo fue perfecto en sus acciones. Fue un ser sin pecado. Cristo no tenía pecado alguno. Era un ser sin mancha y estaba cumpliendo y cumplió a la perfección lo que el Padre le había mandado a que hiciera cuando viniera a este mundo. También se le dio instrucciones a los israelitas que guardaran este animal hasta el día 14. Esta misma fecha coincide con la fecha cuando Cristo Jesús realiza
la Pascua, que se reúne a hacer la cena con sus discípulos, que lo hace el 14 de el Nisan. Otro aspecto importante que tenemos que considerar nosotros es que el Padre, Jehová de los ejércitos, le dijo a Moisés que el cordero debería ser inmolado por toda la congregación. Inmolado significa ser entregado y sacrificado. ¿Quiénes lo sacrificaron? Todos los miembros de cada una de las casas. Eso mismo sucedió con Cristo Jesús. Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado por toda la generación que existía en ese entonces en el pueblo de Judá, porque a él lo querían dejar en libertad. Lo quería dejar Poncio Pilatos. Dijo que él era una persona que no encontraba motivo para ordenar que fuera ejecutado Cristo Jesús. Pero, ¿qué fue lo que dijeron los judíos? Crucifícalo, crucifícalo, y deja libre a Barrabás. Ok, veamos y hagamos un análisis en relación a la sangre del cordero que fue sacrificado en el pueblo de Israel cuando se encontraban como esclavos en Egipto. Este cordero protegió a todos y cada uno de los primogénitos de los israelitas, incluyendo sus animales. Ellos fueron protegidos contra la ira de Dios que pasó esa noche en lo que era Egipto. En el caso de Cristo Jesús, su sangre, de igual forma, a nosotros nos ha protegido. Toda aquella persona que acepta a Cristo es protegida por la sangre que Él derramó en la cruz. Toda persona que acepta a Cristo inmediatamente es perdonado sus pecados, recibe el título de Hijo de Dios y somos santificados. Allá depende de cada cristiano si mantiene o pierde esos títulos. En relación a la carne asada, instruyeron para que la carne del cordero fuera comida en su totalidad. En el caso de Cristo, Él nos instruye que comamos y bebemos, que comamos su carne y bebamos de su sangre. Pero Él, en esta ocasión, se está refiriendo que nosotros debemos de aceptar a Cristo en una forma total. No solamente aceptarlo en los momentos que estamos en la iglesia, sino que tenemos que aceptarlo y vivirlo día a día. Entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Eso es lo que Él espera, que nosotros lo aceptemos en una forma total. En relación a las fiestas solemnes que instruyó Jehová, que se debía celebrar fiestas solemnes en forma perpetua, de generación en generación, pues eso todavía se está cumpliendo por parte de los judíos. Ellos celebran anualmente lo que es la Pascua. Pero también nosotros los cristianos, anualmente, tenemos que recordar y conmemorar ese evento que sucedió, porque Cristo, a través de ese acto de la entrega como el Cordero inmolado, Él ofreció su vida para salvarnos, por lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese periodo, durante el año, es un periodo que debe ser
especial para nosotros. Pues con la muerte del Cordero en Egipto, se protegió como ya dijimos, a los primogénitos de los israelitas. Con la muerte de Cristo, nosotros somos perdonados nuestros pecados. Él se sacrificó para que nosotros pudiésemos llegar a la presencia del Padre. Porque recordemos que antes de que Cristo viniera al mundo, todas las almas de las personas que habían muerto creyendo en el Dios creador del cielo y de la tierra, no habían podido subir a la presencia de Dios. Ellos se encontraban en el seno de Abraham a la par de los avernos infernales. Pero hasta que vino Cristo Jesús, ellos fueron tomados de la mano y fueron llevados todas esas almas desde la creación, desde Adán hasta la época en que Cristo Jesús vino a este mundo, falleció y resucitó. Entonces, todas esas almas que creyeron, que tenían fe en la existencia del Dios Padre, pudieron subir al cielo. Entonces, son dos eventos que están estrechamente relacionados. Para que entendamos también, ¿qué se celebra en la Pascua de Jehová? Nosotros tenemos que conocer todos estos eventos que se dieron. Entonces, ¿qué se celebra en la Pascua de Jehová? En la Pascua que realizan los judíos. Ellos están conmemorando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Porque ellos estaban siendo sometidos, estaban siendo torturados. Y entonces ellos elevaron sus oraciones al Creador, pidiéndoles que mandara un Salvador. Y es en ese entonces que el Dios Todopoderoso envía a Moisés para que él los libertara y le dice: hazte presente donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que vayan a adorarme. El faraón no quiso acceder en las primeras plagas. Tuvo Jehová de los ejércitos que mandar 10 plagas para que el faraón dejara en libertad al pueblo de Israel. Y es así como en la última plaga, en donde tocan a sus hijos primogénitos, que el faraón autoriza que salgan de Egipto. Por eso es que él les dijo: cuando ustedes coman la carne de este animal, tienen que estar vestidos, listos, queriéndoles decir que tenían que estar listos para salir, porque de inmediato el faraón iba a autorizar la salida de ellos. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué se celebra en la Pascua de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección? Es una celebración cristiana que se conmemora la resurrección de Cristo al tercer día después de su muerte en la cruz. Entonces, esos son los dos eventos importantes que han ocurrido en relación a lo que es la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo Jesús. Como podemos ver, los eventos relacionados en la Pascua que se dio en Israel, como la Pascua que se dio cuando Cristo vino, todo está estrechamente relacionado, porque Dios tiene planificado todo. Él tiene agendada en su agenda mágica, tiene anotado hasta el último día en que nosotros vamos a estar en la tierra. Tiene agendado cuándo va a ser el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y por eso es importante que conozcamos todo este mundo, toda esta información que son valiosísimas, que nosotros tenemos que conocer.
A continuación leeremos algunos pasajes bíblicos donde se nos relata varios acontecimientos importantes durante la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a irnos al libro de Mateo en capítulo 16, versículo 21. Acá Cristo Jesús alerta a sus discípulos y les dice que Él va a ser entregado. Leámoslo a continuación como dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, al tercer día. Él se lo dijo con anticipación. En el capítulo 17 del mismo libro de Mateo, en el versículo 22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Como podemos ver, Cristo Jesús no era un simple hombre. Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Era el Dios Hijo, que Él cuando vino al mundo ya conocía todo lo que Él le iba a suceder, todo lo que Él iba a vivir en este mundo. Y eso es para nosotros una muestra de la divinidad de Cristo Jesús, que Él existe desde antes de la creación. Vámonos al Mateo capítulo 21, versículo 8, en donde Cristo Jesús hace su entrada a Jerusalén. Vamos a poner nuestra atención en el versículo 8 y dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Como podemos ver, la gente reconocía que Cristo era el Hijo de Dios enviado por el Dios Padre, y por eso le dieron ese recibimiento. Pero él también ya sabía que iba como cordero para ser sacrificado. Veamos los eventos importantes que sucedieron en el día de la cena. El día de la cena se rieron unos acontecimientos que estremecieron a la humanidad. Lo vemos en el versículo 26. Vamos a leer primeramente el versículo 25. Cuando Cristo estaba realizando la cena, celebrando la Pascua con sus discípulos, Él les manifestó algunas cosas que los dejaron a ellos preocupados. En primera instancia les hizo saber que uno de los discípulos lo iba a traicionar. La mayoría le preguntó: seré yo, Señor? Pero en el versículo 25, Judas le pregunta: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. El otro evento importante que se dio es que Cristo le manifestó a Pedro que lo iba a traicionar en 3 momentos antes de su crucificación. Vamos a ver lo que es el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 15.
Esta es importante porque nosotros tenemos que al final hacer un resumen y este versículo para nosotros es de gran importancia. Dice Lucas capítulo 22, versículo 15 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Como podemos ver, Cristo deseaba compartir esa Pascua porque sabía que ese mensaje nos iba a fortalecer a nosotros en cada una de nuestras actividades. Veamos las enseñanzas que nos da Cristo Jesús en lo que es Mateo capítulo 27, capítulo 50 al 54. Pongamos muchísima atención porque estos eventos son poco conocidos por los cristianos. ¿Qué sucedió cuando Cristo falleció? Cuando Cristo murió, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió, pero inmediatamente se dieron ciertos acontecimientos en la tierra que son reconocidos. Y veamos, dice capítulo Mateo 27, capítulo 50. Mateo capítulo 27, versículos 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, y esto es importante, pongamos mucha atención. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Como nosotros conocemos, en el templo existe el lugar santo y el lugar santísimo que estaba separado por un velo. Cuando Cristo muere, ese velo se rompe. ¿Qué representó para nosotros eso? Representó que a partir de ese momento se quitaba esa separación, esa división que existía entre Dios y el ser humano, porque antes de Cristo, antes de su muerte, el ser humano no tenía una comunicación directa con Dios, pero a partir de ese evento, todo ser humano solo se arrodilla en un lugar privado y está ya ante la presencia de Dios y puede hablar directamente con Él y ponerle sus situaciones, sus problemas y sus necesidades, y el Dios Padre lo escucha, lo recibe, y si la persona es merecedora, se lo concede. La tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, la resurrección de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es importante que nosotros nos detengamos un momentito en este punto. Cuando Cristo Jesús muere, se dan toda esta serie de eventos. Imaginémonos, esos son los eventos que nosotros como seres humanos conocemos. Pero ¿cómo ha de haber estado el cielo? ¿Cómo ha de haber estado los ángeles en el tercer cielo? Yo me imagino que ellos han de haber estado listos para venir y a terminar la humanidad. Pero ¿por qué no se dio? Por dos razones muy importantes. Una de ellas es porque tenía que cumplirse la voluntad del Padre para que nosotros pudiésemos a través de ese sacrificio de Cristo alcanzar la salvación y estar ante su presencia. Y lo otro que tuvo que haber influido para que los ángeles celestiales no intercedieran es que Cristo Jesús le dice al Padre antes de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces, esto no está escrito en las Sagradas Escrituras, es algo que yo asumo que así ha de haber sucedido. Si en la tierra pudimos ver eventos sobrenaturales, ¿qué más pudo haber sucedido en el cielo? Bien, vámonos ahora al primero de Pedro, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que nos enseña? Dice, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero también tenemos que retomar el número 19, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En las Sagradas Escrituras no existe ninguna referencia que fue lo que Cristo hizo en sus 3 días durante su muerte. Pero Pedro nos está diciendo que Cristo Jesús predicó a los espíritus que estaban encarcelados. En la tierra no tenemos espíritus encarcelados, solo existen en los avernos infernales. Ahí están los espíritus encarcelados, aquellos que se han rebelado contra la voluntad de Dios. Entonces, esta enseñanza nos da una orientación de que Cristo, cuando Él fallece, desciende a los avernos infernales a proclamar su victoria a la muerte, a predicarle a los espíritus que estaban castigados y a llevarse a cada una de las almas que se encontraban ahí, que habían fallecido creyendo en la fe, creyendo en Jehová, el Dios de los ejércitos. Veamos qué nos enseña el libro de Juan en el capítulo 6, versículos 53. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando cuando se lleve a cabo lo que es el arrebatamiento. Si nosotros creemos en el Dios Padre, creemos en el Dios Hijo, creemos en el Dios Espíritu Santo y hacemos la voluntad de Dios en cumplir sus mandamientos de no matar, no robar, no adulterar, no levantar falsos testimonios contra nuestros amigos, familiares, vecinos o particulares, si no deseamos y codiciamos los bienes del prójimo y no deseamos la mujer de nuestro prójimo, entonces Jesucristo nos va a nosotros a llevar ante la presencia del Padre. Él está manifestado en el libro de Juan. Veamos otra enseñanza y con esto vamos a ir terminando. También Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice, limpiaos, pues, la vieja levadura. Nos está diciendo que nos limpiemos de nuestros pecados, que dejemos atrás nuestros pecados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recibiendo a Cristo Jesús, para que seáis nueva masa sin levadura como sois.
Es decir, que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros ya somos nueva masa, sin pecado, porque todos los pecados que cometimos fueron perdonados cuando aceptamos a Cristo. Que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está haciendo referencia a la Pascua y lo relaciona con Cristo. También en el libro Primera de Pedro, capítulo 18, versículo 19, Pedro nos da otra enseñanza sobre lo que es Cristo y nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, no como Cristo, como de un cordero sin manchas, sin contaminación. Hey, hermanos, con esto finalizamos esta predicación. Solo vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos conversado, porque es importante y necesario que nosotros conozcamos lo siguiente. En la Sagrada Escritura no existen fechas sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No hay. No la encontramos porque no fue plasmada. Pero basándonos en los relatos bíblicos y en estudios realizados por expertos y eruditos y teólogos, conocedores de la palabra, podemos decir que tanto la Pascua de Jehová y la pasión, muerte y resurrección de Cristo se llevó a cabo en las mismas fechas que los judíos realizan la Pascua. En este año fue realizada la Pascua por parte de los judíos desde el sábado 12 de abril al día domingo 20 de abril. Y con puntos de referencia podemos leer y retomar algunos versículos que nos hacen referencia a la Pascua. Versículos que nos afirman y confirman que Cristo Jesús entregó su vida en esas fechas. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 2. Jesús les dice a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será sacrificado. En Marcos capítulo 14, versículo 1 dice: se menciona que faltan 2 días para la Pascua y de los panes sin levadura. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13, se menciona que estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estos son como unos ejemplos que nosotros podemos retomar de versículos donde Cristo estuvo presente en la Pascua que celebran los judíos. Y que fue en ese entonces que Él fue crucificado, fue asesinado y resucitó al tercer día. El propósito de esta predicación es despertar en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, la sensibilidad de que nosotros tenemos que tomar en cuenta y celebrar la resurrección de Cristo y sentirnos tristes porque Él fue sacrificado. Y que en estas fechas es donde nosotros
Tenemos que acercarnos más a Dios, más a Cristo, y agradecerles por su infinita misericordia, en que si Él no hubiera enviado a su Hijo Cristo Jesús a este mundo, todos nosotros hubiéramos ido a parar a los avernos infernales, al lago que arde con fuego y azufre, porque solo Cristo, su sacrificio y su sangre, pudo salvarnos de que nosotros no fuéramos a ese lugar. Por lo tanto, hermanos, amigos, amigas, este período de Pascuas es un período que tenemos que entrar nosotros en un proceso de agradecimiento al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por su misericordia que tienen hacia nosotros la humanidad. Con esto termino, no antes invitarlos para que hagamos una oración de cierre de esta predicación. Hagamos una oración de agradecimiento, donde sea que se encuentren. Agradezcámosle a nuestro Padre Celestial por permitirnos conocer estos grandes misterios que se dieron en lo que es la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo, que es su muerte y resurrección. Les invito para que cerremos los ojos donde sea que se encuentren y hagamos la siguiente oración en agradecimiento. Padre Celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, gracias te damos en esta noche, Padre Celestial, y a tu Hijo, por no habernos dado y permitido poder encontrar estos misterios que estaban ocultos en esta predicación que hemos realizado. Gracias te damos por habernos revelado estos misterios. Asimismo también queremos pedirte, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, que perdones nuestros pecados. Reconocemos ante ti cada pecado que hemos cometido de pensamiento, palabras, obras y omisiones. Perdónanos, Padre, y permítenos estar ante tu presencia. Reconocemos el sacrificio que tu Hijo Cristo Jesús realizó por nosotros. Y en esta noche, en esta oportunidad, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el único camino para llegar a tu presencia. Ayúdame, Padre Celestial, a poder cumplir con tu voluntad plasmada en tus 10 mandamientos, para poder conservar este título que en este momento tú me estás otorgando como Hijo de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, a ti, a tu Hijo Cristo Jesús, a tu Espíritu Santo, por haber compartido con nosotros estos grandes misterios que quedan grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, si en esta oportunidad tú te sumaste a esta oración de agradecimiento y arrepentimiento de nuestros pecados, yo te digo, hermano, hermana, amigo, bienvenidos a la familia, a todos los que nos llamamos hijos de Dios. Nosotros no necesitamos alejarnos de Dios. Nosotros necesitamos buscarlo a Él para poder encontrar la salvación. Él espera que nosotros lo busquemos y que aceptemos a su Hijo Cristo Jesús, porque Él desea que toda la humanidad se salve. Pero eso queda en tus manos, porque para eso el Dios Padre te ha dado el libre albedrío. Bendiciones y nos vemos en la próxima predicación de este estudio que estamos realizando sobre el Evangelio de Cristo. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga. Amén.